Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y el Dr. Dave Watts. Y estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. Quiero que lo sepan. Lo que estamos estudiando ahora en el libro de Romanos, estamos estudiando realmente todo el libro por la gracia de Dios. Es extremadamente importante, extremadamente vital, y que Dios nos ayude a correctamente presentarlo para que ustedes lo puedan conocer conforme al Espíritu Santo quiere que sea. Quiero continuar donde nos quedamos en la programación de ayer, y el doctor Watts dijo algo que yo quiero revisitar por un momento. En una manera o en cierta manera estoy de acuerdo con él. Cristo es la única respuesta y en otra parte estoy en desacuerdo. Y usted dijo, y vamos a explicar eso. Bueno, Adelante. yo estaba citando algo que el hermano Larson había dicho que necesitamos recordarle a la gente que no tienen que hacer estas ataduras, estas cosas, no tienen que regresar a ellas. No solo se trata de que estoy luchando para romper eso, sino que no tengo que hacer eso. A veces estas cosas como beber alcohol o ver pornografía son un hábito y son una atadura tan grande y ellos piensan que casi que es automático y lo tienen que hacer y no tienen que hacer esas cosas No ya tienen más. que hacerlo y eso es correcto si su fe está en el objeto correcto. Correcto. Hay un precursor a esa declaración bueno, realmente yo aprendí al estar enseñando Romanos 6 del 1 al 11. Lo que quiero decirle a la gente de Dios el día de hoy es que la mayoría de gente entiende que lo que Jesús hizo en el Calvario pagó la pena por su pecado. Yo creo que la mayoría de la cristianidad acepta la idea que Cristo murió por mí. Claro, Lo claro. que no entienden es el valor de la cruz relativamente a la presencia interna. Ese mismo pasaje de Romanos 6, del 1 al 11, nos enseña que en el Calvario Jesús no solo derrotó el poder o pagó la pena por el pecado, pero que Él nos dio la oportunidad de ser unidos a Él, bautizados en Él en la salvación, si me lo permite así. Y Pero yo propongo que si ese individuo está tratando de hacer esto, vivir una vida justa, venciendo el poder de las tinieblas, si está tratando de hacerlo por cualquier otro método, aparte de la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, no importa realmente qué tan fuerte sea su fuerza de oh, sí. voluntad, cómo va a Eso fallar. es con toda seguridad. Pero lo que quería decir, hermano Swagger, es que yo no creo que la mayoría de cristianos entienden que el poder del pecado es roto cuando son unidos a Cristo. Y bueno, eso tiene que ser Eso un es verdad, conocimiento antes de es que verdad. usted pueda decir, yo no tengo Sí, que hacer y eso ya bueno, más. eso Porque, no lo dije muy bien, pero no, usted eso es lo lo que dijo les bien. estaba tratando de decir, que lo que Sí, usted dijo de sí, Romanos usted 6, lo dijo bien, pero lo que hemos visto es que, aunque la mayoría de cristianos creen que el Calvario pagó por la deuda de su pecado, no entienden los efectos del Calvario en nuestra unión con Cristo, en presencia interna, naturaleza pecaminosa, el poder del Eso es pecado. santificación. Bueno, sí, pero es la base de cómo puedo vivir para Dios, por ejemplo, cuando yo tenga estos problemas de drogas. Y el poder de Dios, realmente la justificación es la La penalidad del pena. pecado removida. La santificación es el poder del pecado removido. Correcto. Y ese es el valor del Calvario para el creyente. La unión con Cristo es lo que Pablo nos enseña en Romanos 6, del 1 al 11. Cómo pues los que somos nuevas criaturas en Cristo, cómo viviremos más bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Así es. Y hay millones actualmente que aman a Dios, no son hipócritas, vamos a ponerlo de esa manera, pero no pueden vencer algo que está haciéndolos decaer. No Correcto. importa qué tan fuerte traten, pueden decir no lo vuelvo a hacer, etcétera, etcétera, o tal vez voy a orar tantos días o tantas horas al Tiene la día razón. y estoy seguro no lo va a No. lograr.
no lo hará, pero tienen que saber en qué creer. Y ahí es donde la iglesia está a falta. Yo creo que la falta de fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz para santificación está basado en la falta del conocimiento que la unión con Cristo es lo que nos provee la libertad del poder del pecado, presencia interna, el poder de la atracción del mundo, el poder de Satanás aún sobre el poder del yo. De hecho, todo esto está crucificado con Cristo, así que si entendemos eso, entonces podemos decir, yo no tengo que hacer eso más porque he sido crucificado con Así Cristo. es. Así Él es. derrotó esto por mí, así que mi fe ya no está más en mi acción, mi ayuno, mi lectura, mi oración. Yo aún puedo hacer esas cosas, pero mi fe o libertad del pecado está en lo que Pablo nos enseñó que Jesucristo hizo por nosotros Sabes, en el algunos... Calvario. Creo que hay un elemento de, cuando se trata de que, bueno, sí, yo soy cristiano, yo he aceptado el mensaje de la cruz y hay una luz, un momento en el que se le enciende la luz a uno. Por lo menos lo fue para mí, al punto de que ni siquiera es un conocimiento mental, sino que en el espíritu uno sabe esta verdad y uno realmente tiene que entender cómo se aplica. Y bueno, no sé cómo describirlo aparte de que se encendió una luz como que, bueno, como una revelación o como una Sí, fue revelación, una sí. revelación. Así es Sí, como uno lo puede poner, pero es casi cuando uno sí. dice, ¿cómo puedo implementar este mensaje de la cruz en mi vida? Es implementado sobrenaturalmente. Sí, Sí. es el Sí, amén. blanco. De Ahora, hecho, permítanme decir esto para que la gente no se confunda. Ya que tenemos el entendimiento, hay un lapso de tiempo en ocasiones para tener la victoria desde que tenemos el entendimiento. Yo tengo dos ejemplos de eso. Cuando yo fumaba cigarrillos, 4 o 5 cajetillas al día, el cuerpo deseaba los cigarrillos, aunque yo odiaba hacerlo. Y comencé a entender la victoria que tenía en la cruz y comencé a entender que yo no podía producir justicia por lo que yo haría. De hecho, mientras más trataba, peor se ponía la situación. Y hubo un margen de tiempo, como un mes, casi un mes y medio antes de que yo recibiera la liberación. Y cuando llegó, llegó de repente. El deseo fue quitado y como supe que ya no me molestaba, porque ya no me molestaba en lo absoluto. Lo mismo con la ansiedad. Otra imagen. Yo regresé aquí, comencé a aprender de la cruz cuando recién salió, pronto para cuando todos comenzaron a enseñarlo en los programas. Aún estaba yo en Pittsburgh. Cuando llegamos aquí, me involucré con el programa y yo estaba estudiando fuertemente. Yo pensé que tenía un entendimiento razonable de la cruz entonces. Ustedes no lo sabían, pero yo había sufrido de ansiedad. Yo no sé de dónde vino o por qué es que surgió, pero hubieron momentos en los que no podía salir de mi casa por tanta ansiedad. Así que mi hijo venía por mí, de hecho me traía al estudio de televisión para producir los programas y yo estaba más cómodo aquí, créanlo o no, de todos los lugares. Yo lo digo en broma un poco porque la mayoría de la gente se siente cómoda en casa, pero hablando del Señor, en la presencia del Señor, durante el programa, eso era de bendición para mí. Yo sentía, caballeros, que realmente entendía la cruz, no puedo regresar a decir que no, realmente sí. Y continué creciendo, por supuesto, aún estoy creciendo, pero había un tiempo. ¿Por qué el Señor permitió ese tiempo? No lo sé, pero esto sí puedo decir, que seguí creyendo. No dejé de creer. Yo creía que era más que un vencedor, no porque yo iba a hacer la obra, pero porque Jesús ya lo hizo. A veces el Señor permite un lapso de tiempo para permitir que esa prueba de fe sea fortalecida y edificada. Y solo les estoy diciendo, no sé cómo se sienten ustedes al respecto, pero Es yo verdad. quiero que los creyentes que realmente dicen, bueno, ahora entiendo el mensaje de la cruz, porque tenemos algunos que sí, no están experimentando la victoria plenamente que ellos creen que pueden así es. tener, Estás en lo cierto. pero sí son victoriosos en Cristo y si ellos siguen creyendo, así como aquel día que me levanté en la mañana, me fui a trabajar, era mediodía, mi esposa me dijo, olvidaste tu cartón de cigarrillos y yo le dije, ¿sabes qué? Ni siquiera pensé en eso cuando me levanté. Para el mediodía ya habría fumado yo 2 cajetillas y media, pero ni siquiera pensé en ello porque Pero ¿no fue Él quitó eso el un deseo. alivio? Oh, Dios mío, hermano Swagger, fue como que nací de nuevo, porque ese gozo, esa libertad y esa vida, Así lo es. mismo, mire, jamás olvidaré el día en el que la ansiedad se fue. Me desperté un día y yo estaba listo para venir al estudio aquí y bueno, de repente el Señor habló a mi corazón y me dijo, di que eres sanado. Y yo dije, Señor, soy sanado. Y de repente yo sentí que eso se fue y le llamé a mi hijo y él me dijo, bueno, papá, probemos esto, veamos si realmente eres libre.
No que estaba haciendo malo, sino que ya había dicho esto varias veces en el pasado, pero con dudas en mi mente, pero esta vez ya sabía que era cierto. Ahora, él le llamó a un amigo que tenía un avión y me hicieron volar alrededor de Baton Rouge un tiempo y yo le dije, miren hermanos, ya no tengo ansiedad, puedo volar a donde quiera, siento como que puedo hacer cualquier cosa porque el Señor me libertó. Y ese ha sido el caso. Pero Sí. yo solo quiero que la gente entienda que lo que estamos diciendo es completamente correcto. Pero si no ven esa liberación inmediata, mantengan su fe ahí. Usted lo dijo bien, Así la es, así revelación es. que viene, y cuando viene la revelación, usted sabe que va en rumbo No correcto. funciona con todo el mundo de una manera Sí, instantánea. amén. Algunas cosas Algunos sí, sí, algunas, así. algunas Pero hay no. Mi muchos que hermano, no. correcto. Miren, hay cosas que no podemos explicar todo en cuanto al tema que acabamos de comenzar, aparte de decir que tenemos que animar a la gente que Exactamente. sigan su curso, pero hay momentos en los que estos problemas a los que nos enfrentamos son grandes pruebas y son Así es. pruebas de fe. Eso es lo que Y son. Dios nos pide que sigamos peleando la batalla de fe hasta que veamos la victoria. Así es, Hasta que lo correcto. veamos a Él hacer la obra. Así que diferentes razones, diferentes tiempos, pero bueno, no es una situación teológica No, Así complicada, es, así sino es. que Jesucristo derrotó esto. Yo puedo ser libre por lo que Él hizo Así es. y se acabó la Así discusión. es, así es. Jesucristo derrotó esto. Yo no tengo que hacer esto más porque Él lo derrotó por mí y mi fe está en Él y lo que Él ha hecho. Y si uno mantiene ese simple pensamiento, yo les garantizo que el día va a llegar en el que sea lo que sea el problema, Así es. Así es, se así irá, se es. acabará. Pero no viene de manera instantánea en la vida de cada Y persona. no en todas las situaciones. Probablemente no llega así con la Sí, mayoría. pero pensemos en el margen de Sí. tiempo, especialmente durante los años de ansiedad. Yo busqué al Señor, yo me acerqué más a Él, yo quería conocer más, yo quería expandir mi Correcto. entendimiento. Así que no solo era una prueba de fe, también era un tiempo de desarrollo y un tiempo en el que yo busqué, bueno, estar cerca de Él de una manera poderosa. Así es. Y el Señor le libertó. Sí, Señor. Sí, no Ya falló. volvemos, así que por favor, no se muevan. Estamos de vuelta, de vuelta. Vamos a continuar, Lauren, donde nos quedamos. Versículo 14 en el capítulo 3 de Romanos. A menos de que alguien tenga algo más que anexar, mucho se puede Oh, decir, sí. claro. Bien, adelante. Cuya boca está llena de maldición Desear lo peor o daño a alguien. y de amargura. Lenguaje de amargura o de crítica. Sus pies son ligeros a derramar El sangre. mundo está lleno de asesinato, muerte y violencia. Destrucción y adversidad hay en sus caminos. Causado todo por el pecado. Y camino de paz no conocieron. Y no se puede conocer hasta que Cristo vuelva. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay ningún temor de Dios porque el hombre incrédulo no conoce a Dios. Empero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, lo dice. En primer lugar, tiene la intención para informar a los judíos que los versículos del 10 al 18 le aplican a ellos también como a los gentiles. Para que toda boca sea cerrada. Los gentiles afirmaban la ignorancia, mientras que los judíos afirmaban que estaban exentos del juicio. Está No me bien incluye dicho, a mí ¿eh? eso, señor. Ese otro que usted dice. Ese otro, sí. Hay que tratar con él un poco. Como aquella persona que llega a la iglesia y escucha el mensaje y dice, quisiera que aquel hubiera estado aquí para escucharlo. Exacto, exacto. Sí, el problema Así es. Como era que él no nuestro. lo necesita. Correcto. Exacto. Bien. Para que toda boca sea cerrada. Los gentiles afirmaban la ignorancia, mientras que los judíos afirmaban que estaban Y exentos que del todo el juicio. mundo se sujete al juicio de Dios. Declara el caso exactamente como es. Significa que todos necesitan un salvador. Porque por los hechos cumplidos de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Debería decir por las obras de la ley. Queremos volver a esto en un momento. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley propiamente fue solamente para definir el pecado, de ninguna manera libraba del pecado. Ahora, ¿fue diseñado a hacer esto? Adelante, Bueno, quería John. mencionar lo que vamos a presentar más adelante. Este fue el propósito predominante de la ley, revelar la pecaminosidad del hombre, ambos judíos y gentiles. Así es. Sí. Y así es. no estaba dándole apoyo a los judíos solo porque ellos recibieron el conocimiento de la palabra de Dios, que tenían la fuente de poder dentro de sí mismos para obrar aquello que Dios podía justificar.
le tomó o requirió del entendimiento de lo que él va a mencionar en el próximo capítulo, la justificación por fe, que él regresa a la fe de Abraham. La ley expone el pecado y el reto en la iglesia es este, porque la iglesia emergente, que es a lo que muchos en la iglesia se están dirigiendo, es una reclasificación, lo digo de otra manera, recaracterizan el pecado. Ahora tenemos un movimiento hacia la justicia social porque yo creo que no pudieron encontrar la victoria por encima del problema de pecado, así que recaracterizaron el pecado, así que en vez de culpar al individuo por sus fracasos, hay que culpar a la ¿Te sociedad. refieres a redefinirlo? Sí, hay que culpar a la sociedad y hay que hacer que la sociedad sea la culpable del problema, que es lo que la psicología hace, es lo que el marxismo hace, culpa a la sociedad por los problemas y el individuo ahora es una víctima, así que ahora ese individuo no necesita arrepentirse, la sociedad necesita cambiar y la participación de ese individuo al someterse en el cambio de la sociedad ahora es más importante que el individuo que tenga responsabilidad ante Dios. Y ahí es donde está el problema, hacia eso, es hacia donde el movimiento de la iglesia se dirige. De hecho, hermanos Swagger, ya están ahí, en la vida con propósito y todo eso ya está así. Desafortunadamente, por esas obras que están haciendo o por esos hábitos que quieren formar, ellos están haciendo el pecado peor. El pecado se empeora, no se mejora. Si nosotros no tratamos con el pecado, se empeorará, especialmente cuando las leyes entran a la ecuación que terminan haciendo que la naturaleza pecaminosa se avance más en nuestras vidas y causa que la pecaminosidad Sí, sea eso sería excelentemente otro pecaminosa. problema con la ley. Sí, sí quisiera mencionar esto, sin embargo, siguiendo la progresión del pensamiento a través de Romanos, la primera gran revelación del carácter y naturaleza de Dios dados a la naturaleza es la conciencia. Sí. Los gentiles la tienen. La segunda revelación más grande de la naturaleza de Dios y el carácter vino con la ley mosaica, al pueblo judío que Dios había libertado, diciéndoles cómo vivir, cómo adorar, cómo dirigirse en una relación con Dios, pero aún eso, en su mismo sentido, no fue suficiente para libertar a la humanidad del pecado. El conocimiento del pecado dado ya sea por revelación de la palabra de Dios o revelación presentada por la conciencia no nos liberta del pecado. Así que el conocimiento del pecado no es libertad del pecado. Usted lo mencionó una vez en un programa hace mucho tiempo y me gustó. La ley vino y definió al pecado Así para la es. humanidad. Antes de eso era un poco ambigua, sabíamos que había pecado y que había muerte, pero ahora la ley llega y define. Sí, una vez que y lo dice, "No hagan esto, no hagan escribe, y aquello". bueno, Vamos a estudiarlo después en este libro, pero Pablo lo dice de esta manera: antes de que la ley fuese, la gente no podía ser culpada Correcto. específicamente porque no había ley que dijera, bueno, en cuanto a la ley, por ejemplo, usted no puede ir 50 millas por hora, solamente 35. Bueno, si la ley no está ahí, usted puede irse a cualquier velocidad, aunque no Así sea es. sabio. Pablo diría que el no obedecer el código o la naturaleza y el carácter de Dios siempre traía la muerte. Pero la ley Correcto. vino a definir lo más para la humanidad y a través de la nación judía debía conocerse. Pero la ley tenía propósitos multifacéticos, no solamente un propósito. Habían muchos propósitos para la ley, pero uno de los propósitos clave en cuanto a la necesidad que el hombre tiene es saber que, ya sea a través de la revelación presentada por la conciencia o revelación traída por la ley, uno no puede ser justificado por lo que uno hace. Uno no puede ganarse la salvación. Uno no puede ser suficientemente bueno. El carácter jamás será bueno para tener una relación con Dios. Y si, bueno, si estudiamos aún Hebreos un poco y realmente pensamos en el margen de tiempo en el que Dios dio la ley, eso tuvo que haber sido un tiempo, un momento terrible para los que experimentaron todo eso. Reiteremos una vez más lo que acabas de decir, que el hombre no es lo suficientemente bueno para promover la justificación. Eso es todo lo que Pablo ha estado tratando de hacer y es. lo ha probado a través de conciencia, los gentiles y la revelación de la ley y el judío. Bueno, eso deja a la mayoría No. de los llamados cristianos en Bueno, problemas. nos deja a todos fuera, porque él dice que porque por los hechos cumplidos de la ley ninguna carne se justificará y no podía haber nada mejor que los hechos de la ley. Pero aun si uno hubiera guardado toda la ley, ninguna carne será justificada delante de él. La verdad es que nadie podía guardarla.
Entonces la ley no podía salvarnos del pecado ni de la pena del pecado. No, porque en el versículo 18, cuando él habla de que no hay temor de Dios ante sus ojos, ¿está hablando él de el incrédulo o del creyente? Bueno, él está citando escritura y Pablo está definiendo a la humanidad como ya lo hemos dicho, pero la falta de temor de Dios, aún entre la iglesia, eso para mí es un resumen de algo terrible. Que él está mencionando aquí. No hay, y mire, si nos fijamos en el contexto moderno, no hay temor de Dios, no hay reverencia ni respeto hacia Dios, ya sea definitivamente el mundo secular, pero también la iglesia, la gente. Así debió de haber sido. El mundo judío, ellos pensaron que, bueno, yo guardo la ley, tenemos la ley que Dios nos dio, somos superiores. Sí, solo con ser judío me hacía superior. Exacto. Exactamente. Ellos pensaron que eran lo suficientemente buenos. El joven rico también le hubiera dicho eso a usted. Miren, yo he guardado la ley desde mi juventud. Sí, exacto. Y así que no necesitamos ni siquiera reconocer las verdades de la ley y el espíritu detrás de ellos, que si lo siguiéramos en cuanto a lo del espíritu, eso culparía a cada uno de nosotros. Los judíos, Dios dio la gran doctrina de la justificación por la fe a Abraham. Cuando la ley vino a ser más adelante bajo Moisés, los judíos trataron de poner la ley primero y luego la justificación en segundo lugar. Si guardo la ley, estoy justificado. Bueno, ningún hombre podía hacer eso. Y lo que debió de haber hecho es poner la justificación primero y la ley en segundo plano. Así es como debió de haber sido. Sí, yo creo que su entendimiento de la justificación era por el hecho de que eran judíos. Ellos nacieron escogidos. Al octavo día ellos fueron presentados. La ley era todo para ellos y la justificación no era muy importante. No, bueno, la justificación les escapó la mente. Si usted entraba por causa del bautismo infantil, usted no buscaba la salvación, ¿verdad? Porque usted ya está dentro de ella. Y ellos no ven la salvación como nosotros. Correcto. Entonces, los judíos el judío de entonces, la naturaleza doble del hombre, Yetzer Hará, Yetzer Tov, ellos ven la Torá, las enseñanzas les enseñan o ayudan a vivir una vida mejor entre ellos mismos y la sociedad, pero ellos no ven, como por ejemplo, si nos fijamos en la salvación, ellos no entienden, ellos no ven la necesidad de ella. Ahora, el mundo protestante, cuando vamos al punto central, no es tan diferente al mundo católico. Está tratando de agradar a Dios haciendo cosas buenas. Correcto. Es lo que hacen, ¿no? O cosas malas que no hacen. Y la asociación nos ha robado de nuestro conocimiento de nuestra condición pecaminosa. Yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy luterano, religión por identidad. Sí, y diferentes cosas porque participo en esos servicios. Nosotros hemos hecho lo mismo en tiempos modernos como el judío, con el conocimiento de las escrituras, pero lo que todo hombre necesita saber, hermano Swagger, es que toda y cada persona es culpable ante Dios de pecado, que no hay manera de cómo nosotros podamos ser salvos o ser hechos justos ante Dios basados en lo que hacemos, sin importar cuán buenos seamos y cuánto hagamos esas obras buenas en particular. El remedio ahora va a ser tratado al seguir adelante al versículo 21. Usted no puede llegar al cielo haciendo buenas obras. Eso no va a funcionar. Correcto, eso deja al hombre sin esperanza de salvarse a sí mismo. Exacto. No se puede salvar a sí mismo. No puede, pero él sigue tratando de hacerlo. Y mientras que nadie predique los capítulos del 1 al 3 de Romanos, ante todo el mundo y la iglesia, la humanidad seguirá pensando que es salvo por buenas obras y asociación. Así es, así es. Se suben en el monte de la moralidad y piensan que esa es la solución. Con mi bandera en la cima y ya estaré en casa. Así es, así es. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierdan la próxima programación. He disfrutado esto y espero que ustedes también. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.